para con nosotros. No, Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Paulino, por invitarme. Buenas tardes. Demoledora esa imagen, ¿no? Bueno, parte del camino, y también parte del futuro, tratemos de pensarlo así. ¿Qué siente cuando ve las imágenes de Olivos o cuando finalmente el presidente se jacta de haber hecho una sana administración y muy clara de la campaña de vacunación? Creo que han sido muy graves las dos cosas, Paulino. Primero porque la foto denota una falta de respeto hacia las familias que sufrieron mucho, en especial, obviamente, a las más de 100.000 familias que estamos de duelo, pero también a muchas otras que no pudieron ver a sus padres ancianos o tuvieron problemas de trabajo, su pequeña empresa cerró. Por otro lado, creo que es también un mensaje institucional muy complejo que un propio presidente no cumpla aquellas normas que dictó. Y también hablabas de la vacunación. Es claro, hubo escándalos de vacunación VIP. Creo que nos faltó una transparencia que determinara un orden muy estricto y un valor ético para ese cumplimiento. Así que vuelvo a ratificarte, creo que fue muy grave. ¿Por qué transgredir la norma en la Argentina parece moneda corriente? ¿Porque no hay condena? ¿Porque la sociedad está en otros temas? ¿Porque está en otras urgencias? Quizá tengamos como una definición de esa viveza criolla en la cual parecería que las normas pudieran hacerse cinturita y pasarlas, y creo que eso es gran parte de aquello que nos va mal, y también que quienes tenemos un discurso cumplidor, bueno, parezca naif en medio de esa realidad. ¿Usted siente que a veces la honestidad es naif? Parecería, parece en fin, una mala moraleja, pero creo que hay que seguir, bueno, en un camino ético correcto. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿en qué se los diferencia? Y Hermes y Miguel, nuestras dos figuras que desaparecieron hace muy poco, dos gobernadores que caminaban por la calle sin custodia, sin chofer, que hacían las compras, que se manejaban a diario con los vecinos, y me parece que eso es lo que uno tiene que llevarse, ¿no? Al final del día. ¿Cuándo empezó a militar en el socialismo? En el año 86, hace 35. Cuando volvía la democracia. Sí, exacto, poquito después de la democracia. De hecho, hice toda mi secundaria, mi facultad en dictadura, y creo que después tuvimos ese despertar a la democracia y rápidamente, por las circunstancias en mi ciudad, bueno, el socialismo fue gobierno y ahí estoy desde siempre. Usted fue muy joven subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario, ¿verdad? Sí. Rosario es como un emblema para el socialismo en la Argentina, porque el socialismo, permítame la expresión, muy residual, no estuvo presente casi en los debates nacionales, salvo excepciones. Alfredo Bravo tal vez fue la última gran, por lo menos aquí en Buenos Aires, figura, pero siempre el socialismo era Rosario, 30 años gobernándolo. Sí, más de 30. Más de 30. Después vino la provincia, con un frente, un frente que hoy está diezmado, porque parte del radicalismo se fue con Juntos por el Cambio. Sí, parte del radicalismo. Creo que, bueno, ellos tomaron una decisión que iba en coincidencia con el radicalismo a nivel nacional. Quizás haya sido apresurado. Quizás algunos estén pensando que el camino nos encuentre nuevamente. ¿Aspira a eso usted? Aspiro a eso, sí. Primero porque soy muy respetuosa del camino que hicimos juntos y creo que la gran mayoría de los radicales neo tiene un corazón progresista. Bueno, y otro sector sigue en el FAP. Vos hablabas antes de la presencia nacional y nosotros tuvimos hace 10 años una gesta muy vibrante política, que fue la de Hermes Wiener con el Frente Amplio Progresista, con el FAP, con 3,5 millones de votos. El famoso 17%. Cuando todavía no se hablaba de la grieta, ¿no? Creo que hoy estos dos extremos son un negocio para pocos, esto de buenos y malos, de blanco y negro, que quizá haga más fácil la ubicación, pero que la vida tiene más colores. Y nosotros, como te decía, estamos en el medio no solo por una moderación de las formas, sino porque hemos demostrado que sabemos gobernar, que Santa Fe tuvo una mirada muy diferente, muy transparente, muy de obra pública, muy de planes sociales, muy de la salud, muy de la educación, y claro, queremos volver. Usted preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Formo parte de la Comisión de Presupuesto y presido la de Obras. La de Obras y Servicios Públicos. Exacto.
¿Cómo está la gestión de Perotti en Santa Fe? Porque en el medio, ¿usted asiste una PASO contra Giustiniani? Sí, exacto. O sea que hay PASO en todos los frentes En electorales todos, importantes, digamos. sí, por lo menos los tres principales, Correcto. claro. Con lo cual es muy atractivo lo que pasa el 12 de septiembre. Ustedes juegan muchas cosas todos, Hay digamos. mucho en juego, claro. Exacto. Pero a mí sorprende que el gobernador se pelee con la vice, que la vice pida licencia, que finalmente el Senado le aprobó, y que esté en otra lista compitiendo contra el propio gobernador, que además aparece como senador suplente en esa otra lista. En el medio yo entiendo que la gestión debe estar resentida, ¿o no? Está muy resentida. Primero tengo que decirte, hemos sido críticos desde el día cero. Creo que Perotti fue una decepción, incluso para quienes lo votaron, porque tuvo un concepto muy extraño que fue paralizar ex profeso la provincia. Recién hablaban de los números. Bueno, Perotti no hace más que mes a mes aumentar los saldos bancarios, como si el mérito de un gobierno fuera juntar dinero. Pero perdón, ¿hoy Perotti le sobra plata? Tiene 70.000 millones en el banco, exactamente. Es incomprensible. ¿Y eso qué justificativo es? ¿Por si tiene que asistir en un nuevo cierre en medio de la pandemia, eventualmente? Bueno, a ver, me pregunto qué más crisis tendríamos que esperar que no fuera esta crisis global, la pandemia, los temas de salud, el apoyo a la producción, las escuelas que necesitarían elementos nuevos para moverse en la virtualidad. Bueno, eso está frenado. Y además, lo que decías, una crisis institucional que me parece que anticipa una crisis nacional también, digo, un gobernador y una vicegobernadora enfrentados en boletas distintas, en boletas. Entonces yo me pregunto, este gobernador que a los 2 años ya quiere ser senador nacional, ¿lo hace por simplemente una picardía electoral o es que no quiere ser más gobernador? Bueno, lo uno y lo otro es muy grave. ¿Usted intuye que eso está en la cabeza de Perotti? ¿No Caramba, renunciar, por ejemplo? No creo que renunciar, pero es un gobierno tan inactivo. Porque el argumento de Perotti es: no tengo reelección, la Constitución me lo impide, no voy a reformar la Constitución además, no hay plafón para eso. Vos imaginate, Paulino, la mitad de los ministros de un lado, la mitad del otro, el gobernador de un lado, la vicegobernadora del otro. No estamos hablando solo de la interna de un partido, sino de la interna de un gobierno que deja de rehenes a los ciudadanos en una inactividad enorme. ¿Qué es el socialismo hoy? Bueno, el socialismo es una fuerza política que ha demostrado en los hechos planificar con la gente, trabajar con la gente y pensar en que los más vulnerables tienen que tener una sociedad mejor. Mira, si hay algo que lamentamos es que se interrumpió, como decíamos, del socialismo, la obra pública, pero los planes que fueron lo más innovador y lo más sentido. Teníamos un plan ABRE que entraba a los barrios vulnerables con las obras, pero con la relación familia-familia. Un plan como el Vuelvo a Estudiar, que captaba a los chicos que habían dejado la escuela para que volvieran. Una nueva oportunidad que iba a los jóvenes en el estado más vulnerable cuando ya caen en la violencia. Todo eso era el socialismo y se interrumpió. Por eso queremos volver. Si va al Senado, a donde aspira a llegar, el Senado de la Nación, ni más ni menos, va a tener muchos debates. Por ejemplo, despenalización de la marihuana, ¿lo voto o no? Me parece que este no es el momento para ese diálogo. Creo que la gente está sufriendo mucho. Hay países más avanzados que lo han... Uruguay. Sí, Uruguay. Creo que tampoco le ha terminado de ir muy bien, ¿no? Me parece que tendríamos que pensar en una salud pública muy fuerte, porque es cierto que lo que es no legal, bueno, llama a que se compre más, pero también hay un tema de salud. Digo, si llegamos a la despenalización, antes una salud pública fuerte que cuide y proteja la adicción. ¿La baja de imputabilidad a los 14 años usted lo votaría? No, eso no. La proporción de menores tan jóvenes en el delito es muy baja. Digo, trabajemos con esos chicos. Yo recién hablaba de Nueva Oportunidad. Tuvimos 7.000... Sí, de todas maneras que tenga costo hacer o cometer un delito, que es el Instituto de Menores, etcétera. Sin duda que sí. Mira, nosotros no sabemos... No la cárcel común. No, claro, no sabes cómo jerarquizamos esos dos institutos que hay en la provincia de Santa Fe, pero volviendo a que esos chicos tengan una oportunidad, me parece que penalizarlos no es la solución. Quizás sea una medida, bueno... ¿Ampliar la corte? ¿Ampliarla? Sí. No creo que haya que ampliarla. Quizás no tengan que llegar a la Corte tantísimos casos como llegan, ¿eh? Y la Corte tiene que ser independiente. O sea, limitar
limitar la cantidad de Nuestro causas. país tiene una cantidad exagerada de causas que llegan a la Corte y que quizá por eso se piense en ampliar la cantidad de miembros, pero creo que lo que primero tenemos que pensar es en una justicia muy independiente. ¿Usted cree que no la hay? Y en general estamos viendo casos que se demoran, que no se juzgan, que se pierden los expedientes. Vamos a una justicia independiente y seria. Entre las preguntas múltiples que se me ocurren, porque al ser senadora va a tener que resolver muchas cosas, ya está votado en el Senado, en diputados finalmente no pasó, cambiar la mayoría con la cual se elige el procurador, que hoy está pendiente, ¿usted lo haría o no? Y es un riesgo también de poner la política antes que la justicia. A mí me parece que tenemos que jerarquizar la justicia independiente. Vuelvo a repetirlo. Me parece que por algo también diputados lo frenó. ¿Quién manda en la Argentina? Bueno, aspiro a creer que manda el presidente. También estamos en un país que, si bien es presidencialista, tiene un equilibrio con los legisladores, con la justicia. Aspiro a esa república, a esa institucionalidad, a esos valores democráticos compartidos. Si tu pregunta viene por la fuerza de la vicepresidencia, a veces parece que, digamos, pujando con el propio presidente, y creo que estamos en un problema, sí. El juicio político es un instrumento y un remedio de la Constitución a lo que ocurrió en medio de un incumplimiento como el que se evidenció por parte del presidente de su propia norma. ¿Sabés qué me parece? Que ya hubo un juicio moral de los argentinos, que ya la sociedad hizo un juicio y rechazó la actitud, rechazó la foto, rechazó la negación, rechazó la culpa a su esposa. Digo, hay un rechazo al incumplimiento que me parece que va más allá de la formalidad que pueda ocurrir en el Congreso. La gente rechazó esa falta de ética. Hablando de ética, ¿le hubiera gustado por un instante que Miguel, en su hombría de bien, haya dejado espacio y lugar como presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador a tener algún privilegio que ostentaron otros y haber obtenido el salvoconducto que le hubiera permitido seguir con vida con una vacuna? Jamás lo hubiera hecho, no habría sido él, Paulino. La vacuna llegó cuando él estaba internado, la fecha. ¿Esto era mayo? Abril. Abril. Y la verdad que no se salteó la fila, no lo hizo nunca, nunca en su vida. O sea, hay, como te decía, hay hechos que si los vas desarrollando en tu vida de una manera, después no cambias por tener un cargo. La verdad que quienes tenemos vocación de servicio, vamos a esos cargos de la política siendo nosotros y sabiendo que mañana volvés a caminar por la calle y tenés que tener, bueno, la frente alta y nada, y el corazón limpio. ¿Quedó alguna carpeta judicial pendiente? Oh, no, jamás. No, jamás. Siempre hemos tenido tanta transparencia. 30 y pico de años en política y nunca, jamás una causa judicial, un hecho incorrecto que lo rozara. No, nunca. Mirá qué gran legado que nos dejó. Le deseo lo mejor. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias. Clara García. ¿Hacemos una pausa? Pausa.